Lo que fue una selva en la Araucanía pronto dio paso al llano. Las colinas se comenzaron a despejar una a una. Con el correr de los años, las tierras adquiridas en remates fiscales debieron ser incorporadas a la labor agrícola y ganadera. Un manantial de sueños fueron configurando aquellos trazados que definirían un modo de habitar en estas tierras. Así nacieron las haciendas. Poblados que en su concepción rememoraban aquel castillo medieval, protegidas de las agrestes definiciones climáticas y también sociales. Así, la hacienda se convirtió en un centro de cultura donde era común ver señoras con lo mejor de la moda parisina o bien caballeros fumando los más refinados habanos por los senderos de los parques que circundaban aquella casa, monumental, acogedora en su interior y que fue inspirada en lo más refinado de Europa. Para poblar este intenso territorio, explotarlo e integrarlo económicamente, fue necesario establecer un plan que consistió en trasladar colonos traídos del extranjero, principalmente de Europa. Conocido en aquella época como utopía agraria, justificación modernizante de desarrollo agrícola bajo una política de crecimiento hacia el exterior, facilitando de esta manera el comercio agrícola, fundamentalmente el cerealero. En sus inicios, la hacienda era una gran prolongación de tierras que se extiende hasta llegar a los faldeos cordilleranos. También muchas eran definidas por los torrentosos ríos Malleco y Cautín. Se cercaron y comenzaron a irrigar las tierras hasta contar con una red de canales. Se habían levantado bodegas y edificios para guardar productos y maquinarias. Esta pequeña ciudad poseía carboneras, molinos, talleres, estaciones de servicio para sus automóviles, almacenes, pero al mismo tiempo incluía instituciones de carácter social como escuelas y capillas. El mismo esquema de centralidad del territorio se repite en el emplazamiento del asentamiento. La casa principal es el centro. Desde ella se puede dominar el entorno cercano que la rodea. Lo anterior respondía a lo agreste del clima y las condiciones sociales de la época. Esta es una de las características de la hacienda de la Araucanía. En cambio, en Traiguén habían grandes propiedades. El Fundo La Unión, distante a 18 kilómetros más o menos al norte de nuestra comuna. Allí se encontraban muchas casas patronales, también una escuela, pero lo que llamaba poderosamente la atención era un edificio imponente que allí se encontraba. Esta casa patronal sobresalía a un costado de un bosque paseo que se encontraba allí y tenía la particularidad de ser una casa imponente, grande, blanca. Que esa gente vivía en Victoria y hacía toda su vida en Traiguén. En cambio, la gente de Traiguén, que eran grandes propietarios, ¿me entiendes tú? Vivían a medias en Santiago, en Traiguén. Se encontraban prados hermosos y a un costado de esta había una piscina pequeña, pero lo que llamaba también la atención era principalmente sus jardines, su entorno en general. Hablaba, ¿no es cierto?, del señorío que poseía esta casa. Almacenes o lugares donde, ¿no es cierto?, se podía adquirir la mercadería, cosa que era tradicional también en los fundos, en las casas de campo. Eran pocas las personas que tenían la posibilidad, era muy marcada la diferencia entre el propietario y prácticamente la servidumbre. Y fue un cambio así, brusco, ¿me entiendes? Y era mucho más importante que los obreros, los técnicos, los profesionales, los oficinistas que vivían en las grandes ciudades, en Concepción, Santiago, Temuco, tuvieran un pan a un precio bajo. Los precios se fijaban por decreto, el precio del trigo. Y siempre fue un precio político, porque ningún gobierno quería que el precio del trigo subiera.
era demócrata cristiano, yo trabajé en el proceso de la reforma agraria. Se aplicó mal nomás, después muy mal la forma en que se aplicó la ley de reforma agraria, pero fue una necesidad histórica. Era apenas como la cuarta parte de lo que hoy día un agricultor normalmente cosecha. Y eso fue lo que fue produciendo un deterioro y terminó a que mucha gente, que es un proceso que culmina por ahí a fines de los años 70, mucha gente que tenía tierra la fuera enajenando a la industria forestal y destinarla a otros fines. Para la agricultura se habían abierto nuevos mercados en el exterior. Este auge genera una intensa actividad en los campos. Sin embargo, las condiciones de los trabajadores rurales disminuyen debido a las magras condiciones económicas. Empiezan a sentir los estragos de las nuevas condiciones de trabajo, el alcoholismo, la mala calidad de la vivienda, de las enfermedades y de la desintegración familiar. Comienzan a organizarse, transformando las antiguas tradiciones gremiales y mutualistas en grupos de resistencia. Si bien la vida del campesino mejoró lentamente con el correr del siglo XIX, esto fue la consecuencia del progreso económico del país. Además, la gran hacienda comenzó a dividirse en un largo proceso. En muchas, se buscaron mejores condiciones para sus trabajadores. Pabellones que reemplazarán a las antiguas chozas se levantaron en las haciendas. Tal es el caso de la Hacienda Santa Rosa, lugar en el que se edificaron 200 casas para sus trabajadores, 4 pabellones para albergar a 20 familias, de los cuales solo uno queda en pie. Una larga construcción distante, unos 100 metros de la casa principal, orientado de norte a sur. Creado por el hombre, el paisaje rural abandona la geometría regular, siguiendo suaves lomajes, hondanadas formadas por la presencia de la cordillera de Nahuelbuta y el sector precordillerano, se transforma en un inmenso terreno con una cubierta siempre verde y grupos de grandes robles, laureles, castaños, encinas, tilos, arceles, definen los caminos que conducen a ella. Al aproximarse, un parque elaborado y condensado, producto del desarrollo planificado de la intervención del hombre, rodea la casa principal. Especies exóticas de grandes dimensiones, como araucarias, cedros, palmas, cipreses, encinas y castaños, crecen entremezcladas con arbustos y enredaderas de flor. Parques que en muchos casos fueron réplicas de intervenciones de paisajistas de la zona central. Sentido que responde a la necesidad de tener un lugar de recreo que la familia recorría a través de sus sombreadas avenidas, rememorando los jardines franceses. Contemplaban piletas, puentes y asientos, como es el caso de la Hacienda Cuyinco, sumado a ello con la presencia de aves. Un criadero ubicado en la zona de Victoria, la Hacienda Cuyinco, era un fundo de propiedad de Roberto Badilla, con una extensión de 2.138 hectáreas. Muchos de sus propietarios arribaban hasta sus tierras en la Araucanía. Coincidiendo con el período de cosecha que los hacendados pensaban debían controlar directamente. Si bien el poder adquirido por el trigo fue ostentoso y eso se tradujo en innumerables ejemplos de opulencia. No obstante, la enorme riqueza obtenida del comercio del trigo dio como resultado la consolidación del poder de estos hacendados. Muchos de ellos pensaron que dicha bonanza duraría por décadas. Las condiciones estaban dadas: extensas planicies, manos de obra barata, un desarrollo tecnológico, vías expeditas facilitadas por el ferrocarril. Sentando las bases para un desarrollo permanente, casi eterno, y sin pensar en resguardarlo de las incipientes demandas que asomaban por las colinas. A pocos kilómetros de la ciudad de Traiguén se levantó a paso lento el sueño más ansiado de cualquier rey.
levantar su fortaleza. Uno de estos reyes fue Juan Widmer, colono suizo que llegó a Chile en 1885 a la edad de 23 años. En un principio trabajaba junto a 2 socios, 20 hectáreas en la localidad de Quino. Al fallecer uno y regresar el otro a Suiza, se instala en Traiguén, trabajando como empleado en un molino de la ciudad. Posteriormente, se instala con una hospedería y de ello deriva a la venta de productos agrícolas. Años después, pasa a ser socio de los mayores bodegueros de la ciudad, los señores Bernabé y Terpelle. Con los años, la sociedad adquirió más y más propiedades. Una de ellas fue el Fundo El Castillo. A la muerte de Widmer, deja una enorme fortuna, la heredan sus hijos. Torreones en sus extremos, anchos muros, una majestuosa puerta daba a la bienvenida al castillo. Una construcción de principios de siglo que muestra el poder y el dinero obtenido en aquella hazaña. Durante más de 50 años resistió los embates. Sin embargo, sus bases sufrieron un leve movimiento que iría aumentando con los años. La desigualdad social quedará expuesta. Otro sismo afectará las bases de la sociedad. Las demandas sociales pronto irán adquiriendo una mayor presencia. Paulatinamente, en Traiguén, sus aceras de tablones, de robles y las calles de tierra seguidas de adoquines, aparece el alumbrado público y se instala la red de alcantarillado. Inversionistas de todo el país ponen sus ojos en esta ciudad y sus capitales llegan en flujo permanente, acrecentando la producción y, por consiguiente, el bienestar de sus habitantes. Varias serán las industrias que quedarán de este comercio. El auge iniciado por el trigo y su opulencia reflejada en sus casas, su ropa y sus muebles. El desarrollo recorre cada una de sus calles. Para 1935, los rendimientos de las cosechas eran muy buenos, alcanzando a 18 quintales por hectárea. A fines de la década del 30, los agricultores traen nuevas semillas importadas desde Francia. Llega una nueva generación de maquinaria, los tractores oruga con arados de discos y sembradoras en línea lograron en pocos años recuperar los rendimientos anteriores. A ello se suman nuevas técnicas aparecidas en 1940, como los abonos de fósforos y nitrógeno, y además un adecuado uso de riego. Por lo que yo recuerdo, lo que me contó mi madre y también mis abuelos, era un movimiento padre. En la época de cosecha, todo el trigo que venía a Chusquén, de aquí, de ese predio, Quecheregua, Traiguén, venía en carretas. Y eran carretas que podían transportar apenas 13 sacos de trigo de más o menos 80 kilos. Hoy día nadie lo ve eso. Ya no hay carretas. Ya no hay la meca en las calles y la hondez que había en esa época. La gente esperaba la trilla. Hoy en día, hoy mismo en este momento en que ustedes me están haciendo esta pequeña entrevista, estamos a ¿cuánto? 20 de enero y no hemos cortado nada de trigo. Porque por problemas climáticos está todo más atrasado hoy en día también. Pero no estamos mayormente nerviosos porque sabemos que contratamos 6 máquinas y las 400 hectáreas de trigo, 500 hectáreas de trigo las sacamos en 15 días. Hoy día yo hasta he cargado 4 camiones al día cuando he tenido un pochero bueno y con 2 máquinas trabajando, que llevan 300 quintales. Un camión reemplazó prácticamente a 30 carretas con muelles. Entra las máquinas a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche se acabó la trilla. Y trabajan 4 camioneros, trabajan 4 maquinistas y antes trabajaban 50, 60 personas. Puede que se hayan disminuido las superficies, pero de todas maneras la producción agrícola yo la estimo del orden de 5 o más veces
a la que había hacia el año 1930. Una nueva guerra afectará el mundo. La demanda por alimentos tendrá un incremento. Por lo tanto, se reactiva el comercio del trigo. Los antiguos molinos, que estaban a punto de jubilar, realizaban sus últimos esfuerzos. Alemania invade Europa. El conflicto se acentúa y nuestro país tiene prohibido comerciar con los germanos. Muchos fueron los hombres que llegaron de distintos lugares. Uno de ellos fue José Beller, quien nació en un pueblo de mueblistas al sur de Alemania. Sus primeros años los vivió en Concepción. Posteriormente se trasladaron a Traiguén. Allí, en un pequeño taller, junto a unos pocos operarios, creó los primeros muebles, los cuales tenían un estilo particular que cautivó a los colonos y hacendados. Eran bellos, resistentes, de un estilo que no conocían las rústicas condiciones de la Araucanía, capaces de soportar la dureza de las condiciones de los hogares de los colonos. La abundancia de maderas nativas, así como el desarrollo que experimentaban los poblados vecinos, cimentaron la energía para la naciente industria. Así, llegar a tener un mueble elaborado en esta industria llegó a ser sinónimo de buen nivel, de buen gusto. En esta época, los estilos de muebles eran muy distintos a los de hoy. Las casas tenían una altura superior a los 3 metros, por lo que los muebles eran más voluminosos. Las mesas de sus comedores debían albergar de 14 hasta 20 personas. Se hizo necesario ampliar el taller. Habían nacido los muebles Traiguén, los muebles que hicieron conocido a esta ciudad en el resto del país. Como resultado de la bonanza económica que logró la fábrica de muebles, se construyó un enorme edificio basado en el movimiento arquitectónico iniciado en Weimar, Alemania. Esta tendencia marcó la vanguardia artística de la primera mitad del siglo XX. Su estilo se caracterizó por la ausencia de ornamentos en la fachada, así como la armonía entre la función y la técnica empleada. En tanto, en pleno corazón de Europa, en Alemania, Adolfo Hitler llega al poder y con ello provocará grandes cambios en el mundo que repercutirán hasta en la Araucanía. El trigo vuelve a adquirir la importancia de años atrás. En Radio Corporación, en Santiago, se realiza la premiación por parte del Banco del Estado, agente importante de desarrollo agrícola, a los mejores productores de trigo. Era el año 1958. Su importancia era tal que asistieron autoridades de gobierno como el ministro de Agricultura y ejecutivos. Entre los vencedores de la Espiga de Oro figuraban a nivel nacional la señora Rosa de Lavanchi, con el segundo lugar, con 30 quintales por hectárea. Otros ganadores también eran de Traiguén, apellidos como Galilea, Puelma, Sáenz, eran premiados. Ellos ocupaban parte de las antiguas haciendas. Otro aspecto que facilitó el desarrollo de la agricultura fue la subvención estatal de 50% a los abonos establecidos por el gobierno de Gabriel González Videla, permaneciendo la franquicia hasta la década del 60. La Araucanía, con sus idílicas haciendas, su sencilla organización patronal, su jerárquico gobierno y constante, aunque limitado progreso económico, desapareció. Durante el desarrollo del siglo XX, diversas acciones liberales van tomando forma. La condición social de la población se va homogeneizando de tal modo que se ve con malos ojos tanta concentración de tierras en tan pocas manos, sumado a ello que muchas de las tierras no habían sido aradas en décadas. Se inicia lentamente la parcelación de la tierra.
dando lugar a una nueva realidad de fundos más pequeños, de 80 a 100 hectáreas, donde la gran mayoría son arrendados y solo tiene sustento el pago por su explotación. A ello se suma la demanda del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales. Los mapuche, habitantes de estas tierras, antes de la llegada de los soldados, buscaban recuperar sus antiguos dominios, creando con ello un conflicto que va a formar parte del desarrollo agrícola en esta zona. Sin embargo, en las comunidades, tímidamente llegan las máquinas cosecheras, pero no son nuevas, son las que quedaron de la década del 60, donde tuvo un nuevo auge el trigo. Son jóvenes quienes han tomado la iniciativa de extraer las espigas de los campos. Mujeres, jóvenes y mapuches conducen máquinas trilladoras por trabajo, por iluminar un sueño o simplemente por necesidad de abrirse un espacio en la sociedad. Junto a la llegada llegaron los comerciantes al tiro a instalarse y se movía. Firma Widmer, la sucesión Juan Widmer, eran los representantes de las casas francesas de semillas de trigo. Que tecnología en herbicidas, en fungicidas, mejores semillas también. En el año 36, 38 se trajeron de Francia semillas de muy buena calidad que resultaron extraordinarias. Entonces, no solamente el herbicida, el fungicida, la mecanización, el reemplazo del buey por los tractores. Al principio orugas, porque no se conocían otros muy buenos, y después tractores de ruedas. Éramos los que multiplicábamos estas semillas para Chile, ¿me entiendes? Las cosecheras, las automotrices, como hay gente que lo dice, cosecheras que van cortando el trigo, van botando la paja por la cola y el trigo antes se sacaba. Que eran las máquinas a saco, que eran las máquinas que cosechaban y el gallo iba cosiendo arriba de un hombre y el saco lo botaba por una escalerita a la máquina y atrás iban los colosos recogiendo. Una máquina cosechera desde el 2002. Bueno, y tomé las ganas de manejar, aprendí mirando y quise aprender más y después ya me largué solita y hasta ahora, por mi papá, porque mi papá la compró y bueno, después dejó nuestra máquina y nosotros tenemos que seguir adelante. Hay que estar en contacto pleno con el trigo, quizá termina uno bien cochinita, pero es lindo aprender. Ahora, las casas de las haciendas están vacías. La vida que se generó en ellas se ha ido. El auge que tuvo la actividad ha disminuido considerablemente. Solo se satisface el consumo familiar y un poco para la venta. En sus galerías descansan los arados arrinconados, renunciados a la labor de surcar la tierra. Las carretas descansan en fila. Su majestuosa casa, en lo alto de la colina, ahora es ocupada por los inquilinos. Habitantes que por años contemplaron desde lo más alto de la escala social el reflejo de la opulencia y el poder, son ahora sus ocupantes. Con sus pequeños muebles tomaron dominio de su galería. Aquellos sueños que dieron origen a uno de los mayores poderes económicos ya no están. Sus propietarios tampoco. Desde la galería solo se ven los recuerdos imborrables de un sueño construido con el sudor del inquilino. Ya no hay futuro, solo recuerdos. La parcelación de la tierra está en desarrollo. El golpe de gracia viene a construirse en la reforma agraria, solo una modificación fundamental del sistema hacienda-inquilino parece capaz de salvar al país de un conflicto social. La hacienda surgió como un instrumento de conquista y ha cumplido con creces su misión. La actividad casi monopolizada que pasó a tener profunda relevancia apareciendo el poder comprador y regulador. El Estado es el que ahora compra el trigo.
a través del Banco del Estado. En diversas ciudades como Victoria, Lautaro y Temuco se construyen silos para su almacenamiento. Aparecen en 1950 las primeras cosecheras móviles de cereales. Antes, el trabajo de segar a mano y trillarlo mediante locomóviles ha desaparecido, como cada vez menos se ocupa mano de obra. Las antiguas empresas creadas por los comerciantes de la Araucanía, como José Banster, pasaron a ser sociedades anónimas con amplias y modernas instalaciones, como ocurrió con la compañía molinera El Globo, su continuadora. Sin duda, muchos habitantes añoran el tiempo de florecimiento de estos pequeños centros urbanos establecidos gracias a la actividad agrícola generada por el trigo, donde era común que una persona naciera y muriera en la misma casa. La casa principal fue un verdadero ejemplo de calidez, un gran salón, acogió las actividades de la familia, también los negocios y las transacciones más diversas, una oficina de pago ubicada en una esquina de la casa, al final del corredor, era el estímulo permanente a la labor de sacrificio y entrega. Por otro lado, el parque que la envolvía recogió romances, enlaces para ampliar el poder y la influencia de las familias. Los agricultores se aferraron a lo que habían obtenido. Nunca emigraron a otras latitudes una vez que lograron obtener un capital importante. Otros sí lo hicieron, quienes venían de la zona central, dejando solo a sus administradores a su cargo, agonizando en París, muchos de ellos. En cambio, otros, descendientes directos de la tierra, quienes juntaron hectárea a hectárea para lograr una mejor posición respecto de sus descendientes, no lo hicieron. Murieron en la Araucanía, al lado del trigo, rodeados por la suave brisa que mueve sus espigas. Apellidos como Blackburn, Banster, Galilea, entre otros, se encuentran en muchos cementerios. Son el fruto de la unión de la madre tierra con el sol. Un dorado brillo iluminó sus sueños, sus ilusiones. Fueron los hijos del trigo.